El Kage dentro del mundo de Naruto era básicamente como un general de esa aldea o de ese país, que comandaba las fuerzas militares de esa aldea, que eran básicamente los ninjas. Pero además de las funciones de comandar el combate y también luchar, también tenían otras atribuciones, como las administrativas. Pero vamos desde el principio, ¿cómo surgieron estos tipos? Antes de que existieran los Kages, solo había guerra, tiros, peleas y explosiones. Era en la época en la que Hachirama y Madara se peleaban todos los días. Entonces llegó un momento en que Hachirama se cansó de pegarle a Madara, habló con él, pidió una tregua y Madarita aceptó. Así que en esa primera unión entre los Uchiha y los Senju, que en ese momento eran los clanes más fuertes que existían, alrededor de esa unión se formó el País del Fuego y la aldea de la Hoja, Konoha. Cuando se produjo esa unión, era necesario un líder para que Konoha pudiera avanzar. Y esa elección, en teoría, ya se había hecho y sería Madarita-sama. Imagínate a Madarita como Hokage. Preveo problemas. Aunque en esa época Madara estaba tranquilo, no, fue la envidia la que acabó con el chico. Así que debería haber sido Madara. Pero, sin embargo, Tobirama jamás aceptaría ser controlado o liderado por un Uchiha. Y él movió todos los hilos políticos para que se hiciera una votación. Y en la votación no hubo competencia para nadie. El carismático, más que carismático Hachiramina ganó y se convirtió en el primer Hokage de la aldea. La primera sombra de Konoha, porque Kage significa sombra, y como hay 5 Kages, son las 5 grandes sombras. Así es como empieza la formación de los Kages. Después de formarse la de la aldea de la Hoja, se fueron formando todas las demás 5 aldeas, las grandes aldeas, con sus 5 grandes Kages. Así que tuvimos al primero Kage siendo Hachirama Senju. Sin necesidad de presentaciones, Hachiramina era el Majin Buu de Naruto. Podían cortarle, matarle, quemarle, que el hombre volvía y punto. Aparte de su habilidad de regeneración exagerada, el hombre tenía un jutsu de madera y creaba Megazords. Así que el hombre pasaba de Dragon Ball a Power Ranger. Su mandato como Hokage fue tranquilo. Él estuvo ahí más bien al principio, en la propia creación de la hoja, en la primera estructuración de la aldea. Participó en la primera reunión entre los Kages y allí hizo una pequeña negociación que hizo que Konoha se llenara los bolsillos. Simplemente cogió las bijus que Konoha tenía en su poder, tan generoso como nadie, queriendo que todas las aldeas tuvieran bijus para repartir el poder entre las naciones. ¿Las iba a regalar? Por supuesto que no. Vendió las bijus, y desde luego no las vendió baratas. Así que esa primera reunión de Kages sirvió más o menos como un mercadillo de bijus. Primer Kazekage, Eto. No hay mucho que decir sobre este tipo, pero participó en la primera gran reunión de los Kages y en esa época, como su aldea ya había capturado una biju, la de una cola, decidió que no quería comprar ninguna biju y, de hecho, quería cobrarle una pasta a los demás. Que le pagaran a él, ya que no iba a comprar ninguna biju y no quería salir perdiendo en la negociación. No, pero la gente se mosqueó con esa propuesta. Empezaron a discutir, Hachirama soltó sus argumentos y el Kazekage acabó desistiendo de esa idea. Primer Tsuchikage, Shikaba. Tampoco tiene muchos logros y en la reunión de los primeros Kages compró la biju de 4 y de 5 colas. El primer Mizukage, Byakuren, en la primera reunión compró la de 3 y la de 6 colas. Primer Raikage, en la primera reunión, los Kages también compran la de 2 y la de 8 colas. Este al menos tuvo visión. Compró al ratón de la pasta. Segundo Hokage, Tobirama Senju. ¿Qué se puede decir de Tobirama? No fue nada más y nada menos que el hilo conductor de la masacre Uchiha. Sí, porque si no lo sabes, quien empezó con la segregación de los Uchiha dentro de Konoha fue el propio Tobirama, creando la fuerza policial Uchiha, que no era para otra cosa más que vigilar al clan Uchiha y mantenerlos alejados de los poderes más altos, es decir, de los cargos cercanos al Hokage. Y además, los aisló literalmente en una esquina de la aldea. Además, el hombre era un creador nato de jutsus. Debió de haber creado como 50.000, pero los más conocidos fueron solo unas bromitas. El clon de sombra, que es el jutsu principal del protagonista del anime. El Iraishin, que es el jutsu principal del padre del protagonista del anime. Y el Edo Tensei, que si te descuidas, es el jutsu más poderoso de la historia. El hombre era una auténtica máquina. Segundo Kazekage Chamon. No se sabe con certeza, pero muy probablemente era un usuario de marionetas. Y fue el primero de los Kages en investigar más sobre las bijus e intentar usarlas para aumentar el poder militar de su aldea. Segundo Tsuchikage Mu. Su nombre le venía que ni pintado, porque realmente parecía una momia, ¿no? Y el hombre también era todo un crack, ¿eh? Tenía el poder de volverse invisible, poseía la Tectei Genkai de liberación de arena y además sabía usar la técnica del Tenshinhan. Esta es solo para los que de verdad conocen Dragon Ball. Si lo recuerdas bien, Tenshinhan podía crear clones, pero no era exactamente como el clon de sombra, no.
Él se dividía, pero cuando lo hacía, digamos en dos personas, su poder se repartía por igual, 50% para uno, 50% para el otro, igual que también podía hacer Mu. Según el Mizukage Genjutsu, el hombre pertenecía al mismo clan que Suigetsu. Sin duda, tenían mucha creatividad para poner nombres a los hijos de ese clan, porque todos acababan en Getsu. Pero a diferencia del secuaz de Sasuke, que era un pringado, Genjutsu era un auténtico crack. El hombre dominaba el estilo agua como nadie, y además, el agua que utilizaba no era agua común. En realidad, era un líquido inflamable, así que, además de poder usar estilos de agua diferentes, también conseguía emplear esa agua para realizar técnicas explosivas. El tipo era tan bestia que consiguió matar a Mu, que ya era un monstruo antes de morir. Al final, murieron los dos. Según el Raikage, fue el guardaespaldas del primero y la verdad es que no hay mucho más que decir sobre él. Tercero Kage, Hiruzen Sarutobi, el viejo fumeta de Konoha, fue tranquilamente uno de los Hokages más fuertes. El tipo dominaba las 5 naturalezas de chakra. Fue considerado el Hokage más fuerte de todos hasta su época. Durante todo su mandato como Hokage, fue una época más o menos de paz, salvo por esa pequeña masacre de los Uchiha. Luego, incluso después de haberse jubilado, tuvo que volver a luchar 2 veces más. Una vez cuando el zorrazo invadió la aldea y la segunda vez cuando tuvo que volver a ser Hokage porque el ratón había muerto y tuvo que ir a pelear contra Orochimaru y los malditos primero y segundo. Además, el hombre también tenía la gran fama de ser un excelente cuidador de niños y cumplidor de promesas, como cuidó al pequeño Naruto con tanto cariño, como vimos, ¿no? Le daba una paga al chaval y luego le mandaba a freír espárragos. El tercer Kazekage, cuyo nombre no fue revelado en la obra, fue conocido como uno de los ninjas más poderosos que jamás existieron. Fue el primer ninja en demostrar la liberación de magnetismo. Simplemente podía controlar el polvo de hierro, que era una arena mucho más pesada que, por ejemplo, la arena que controlaba Gaara, y podía realizar ataques mucho más poderosos. El tipo era tan bestia que se dice que él solo, con su propia fuerza de voluntad, consiguió liberarse del control del Edo Tensei de Orochimaru. Fíjate en este logro, hermano. Aparte de él, creo que solo el Madarina consiguió ese logro. Claro que otros también podrían haberlo conseguido, como el dios Hachirama. Tercer Tsuchikage Noki. El viejo Noki también era un auténtico crack, ¿eh? El hombre sabía volar, tenía esa liberación de polvo y hasta quería enfrentarse al Madarina. Colega, el tercer Mizukage tampoco tuvo su nombre revelado, pero fue el guardaespaldas del primero y muy probablemente fue el quien le dio a la aldea de la niebla el apodo de aldea de la niebla sangrienta por esos exámenes tan divertidos que hacían en su aldea, donde un compañero le daba de baja el DNI a otro compañero. El tercer Raikage, Ai, conocido como el Raikage más poderoso de todos, era un tío tan bestia que su fama era simplemente la de la lanza más poderosa, por su brazo, y el escudo más poderoso, que era su propio cuerpo. El tipo estuvo, ni más ni menos, que 3 malditos días luchando él solo contra 10.000 oponentes. Ahí fue cuando cayó, colega, pero fue después de 3 malditos días. Imagínate la cantidad de ninjas que no se cargó. Creo que 10.000 ninjas era incluso más que la cantidad a la que se enfrentó Madara, ¿eh? Cuarto Hokage, Minato-san, el Hokage más guapo de Konoha, era sin ninguna duda el ninja más prodigioso que había aparecido en la historia de la aldea de la hoja. El chaval, además de ser de fiar, era súper poderoso, habiendo dominado con maestría el Iraishin y creado el Rasengan. El tipo, conocido como el Rayo Amarillo de Konoha, era el único ninja al que sus oponentes en la guerra tenían permiso de huir si se lo encontraban. Era algo así, colega, si veías al Rubito, salías corriendo con los pies en polvorosa, y a pesar de haber sido uno de los Hokages más jóvenes, tuvo un breve periodo de liderazgo porque se fue al otro barrio demasiado pronto. El cuarto Kazekage, Rasa, no era nada menos que el papá del pequeño Gaara-sama. El hombre también era conocido como un ninja muy poderoso y tenía la habilidad de manipular el polvo de arena dorada, que además era una arena más fuerte que la normal. Además, también era conocido por ser un padre muy cariñoso, que intentó cargarse al pequeño Gaara en varias ocasiones, ya que pensaba que la experiencia de ponerle la Biju a su hijo había sido un fracaso, porque Gaara estaba un poco mal de la cabeza y muchas veces perdía el control de su Kaku. Así que los intentos de cargarse a Gaara, además de ser un intento de proteger la aldea del hijo perturbado que tenía, también eran una forma de probar, de hacer que Gaara demostrara si merecía o no tener al Sukaku y seguir con vida. Así se puede entender un poco la locura de nuestro joven Gaara en su época de muchacho. El cuarto Mizukage Yagura, el joven chaval, a pesar de parecer un niño pequeño, era conocido como un ninja muy temido, era el Jinchuriki de las 3 colas y tenía un control total sobre su Biju. Solo con eso ya se le consideraba un ninja muy poderoso, pero, sin embargo, a pesar de tener el control total de su Biju, el joven aprendiz pasó mucho tiempo siendo controlado por Obito.
Un poco tonto, ¿no? Porque quien controlaba a las Biju Pam caía en un genjutsu, tío. Cuarto Raikage, el Raikage temido de los tiempos de Naruto. La verdad es que no hay mucho más que decir sobre él. Él, junto con B, le dio una paliza a Kisame. En la reunión de los Kages le metió unas buenas hostias a Sasuke y perdió un brazo por culpa de la Materasu, pero el hombre era un Raikage digno de respeto. Quinta Hokage Tsunade Senju, la primera Kage médico de la historia. Fue de lejos la vergüenza de los Hokage, siendo la única que permitió que un enemigo llegara y simplemente hiciera explotar la aldea. A diferencia del tercero y del cuarto, porque cosas parecidas ocurrieron en la época de cada uno y ninguno de los dos permitió que pasara esa mierda. Minato salvó la aldea de una Biju Udama que iba a causar una destrucción igual de grave en la aldea, y Tobirita derrotó a Orochimaru, que también iba a liar la parda y no era poca cosa. Quinto Kazekage Gaara-sama. El Gaarita fue el Kazekage más joven de todos y en esa época ya había recibido el discurso no jutsu de Naruto, así que el hombre ya se había convertido en un buen chaval. Entre sus habilidades especiales estaba el control de la arena, esa coraza con esa arena endiablada que tenía dentro, que era más rápida y más fuerte que cualquier otra. Y en la guerra también demostró la misma habilidad que su padre con el control de la arena de polvo de oro. Quinta Mizukage Mei Temori, Terumi. Quinto Mizukage Mei Terumi, Terumi. Quinta Mizukage Mei Terumi, después de Tsunade, la segunda Hokage más guapa de todas y, en mi opinión, la kunoichi más fuerte que ha aparecido en el anime. La mujer tenía nada menos que dos Kekkei Genkai. La liberación de niebla corrosiva y la liberación de lava. Fue genial verla metiéndole presión al pringado de Sasuke. Saltamontes, si has llegado hasta aquí quería hacerte una propuesta. Estoy cansado de no tener anime para ver. Solo estoy viendo esos animes más famosos, pero estoy seguro de que debe de haber animes buenos, de esos que no son muy conocidos. Así que si tú, que has llegado hasta el final de este vídeo, eres de los que disfruta viendo los vídeos de este canal, te voy a dejar una propuesta. Deja en los comentarios escrito de la siguiente manera, anime épico y el nombre del anime que quieres que vea. Sin cuestionar, voy a tener que verlo. Te garantizo que al menos veré la primera temporada de ese anime, y si me gusta, haré un vídeo en el canal sobre él, así que venga. Y si es una mierda, también haré un vídeo aquí riéndome un poco, de seguro que también queda bien. Ahora dale like y suscríbete al canal. Gracias, gente.